Bienvenidos a su podcast de la Patria de los Desconocidos. En esta ocasión vamos a seguir con el segmento de entrevistar a ciudadanos que nosotros creemos que contribuyen al país. En esta ocasión tengo la compañía de Jorge Miranda. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, estimado Santiago? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu podcast. Esperamos tener un conversatorio fluido, una charla interesante, donde al final de esta podamos sacar conclusiones que sirvan para mejorar nuestro desarrollo político en el país, más aún cuando estamos tan cerca de unas elecciones históricas importantes, ¿no es cierto? Yo creo que se basa más que todo en tener buenas conclusiones. Perfecto, Jorge. Dinos, ¿quién es Jorge Miranda? Jorge Luis Miranda Mirabal es orureño de nacimiento, vivido casi toda mi niñez allá. Actualmente soy estudiante de la Universidad Privada del Valle, de la carrera de Ingeniería Comercial y también de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la carrera de Derecho. Deportista, amante apasionado del fútbol, me encanta también la política. Hemos empezado a incursionar en esto de la política, creo que por una tradición familiar también, que viene desde el abuelo. Entonces el interés generacional creo que está latente en mi sangre. Amo mucho Cochabamba, de hecho siempre de pequeño tenía la esperanza de poder vivir aquí alguna vez. Entonces son ya 3 años que vivo aquí en la ciudad de Cochabamba. Entonces estaba en Sucre, me vine para concluir la carrera. Y bueno, feliz, contento, disfrutando de la buena comida, el buen clima, las buenas amistades y ya desarrollando lo que es la política, ¿no es cierto? Perfecto, Jorge. Hincha de San José, asumo. Hincha de San José, pero Yes. por parte del abuelo bolivarista, perdón. Por Ajá. parte del abuelo. El abuelo jugó en Bolívar en los años 60, Ya. entonces también amante de Bolívar y simpatizante de Aurora. No me gusta Wilstermann para nada y siempre estamos con el equipo del pueblo. En ese sentido estamos medio zurdos, ¿no? Ah, bueno. Pero entre San José y Bolívar, ¿cuál? Uf, yo creo que es San José. Ah, Sí. está bien. Comenzamos bien entonces. Comenzamos. Ya, buenísimo. Mira, cuando hablaba contigo para coordinar el episodio del día de hoy, me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Perfecto, pero consideren que yo soy socialista o me inclino en esa línea y que actualmente estoy organizando con organizaciones sociales. Estoy coordinando con organizaciones sociales. Te quería preguntar si consideras que actualmente el ambiente está muy polarizado. Dentro del mismo movimiento al socialismo, exactamente hay una polarización, ¿no es cierto? El mismo hecho de constituirnos en un Estado plurinacional, yo creo que refleja la identidad de ideas. Nuestros hermanos que tenemos, por ejemplo, los Tupac Katari de La Paz, piensan de una manera distinta a lo que lo hacen los hermanos de aquí, de la única de Cochabamba. Lo propio pasa en Oruro, lo propio con los hermanos de Tarija y en Santa Cruz. Entonces el ambiente polarizado dentro de lo que es el instrumento del socialismo sí existe, ¿no es cierto? Más ahora que se han conformado distintas plataformas, organizaciones, comités de defensa, no voy a llamarlos coyunturales porque creo que sí ya existían, pero son juveniles, ¿no? En su mayoría. Entonces, cada uno de ellos es un poco complicado tratarlos de unificar porque mantienen una idea distinta de ser política. Se van por otro camino, pero yo creo que al final el objetivo es el mismo, pero sí existe una polarización. ¿Y consideras que existe una polarización en Bolivia? Sí, el mismo hecho de que no solamente porque haya una izquierda y derecha, ¿no? Por socialistas por un lado y los neoliberales por otro lado, los partidos de derecha, sino que dentro de los partidos de derecha también existen otros frentes, ¿no? Otras opciones políticas que a mi entender eso enriquece al ciudadano boliviano, a la población boliviana en general, porque tiene diversas ideas, ¿no? Y llega el momento, se definirán por una de ellas, ¿no? Ya estamos a 3 semanas exactamente. Perfecto. ¿De cómo y desde cuándo te inclinas por la línea socialista? La línea socialista en mi vida pasa ya desde los años de colegio, cuando empiezo a tener lo que llamamos nosotros ya una conciencia más estable, ¿no es cierto?
ya sabemos diferenciar de lo que es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal. Entonces, desde pequeño creo que me caractericé más que todo por ser bastante empático con las personas, ¿no? Siempre trataba de ponerme en el lugar de una persona, ¿no? Para ver qué es lo que de repente atraviesa, cuáles son las dificultades más que todo. Entonces, mi abuela, que en paz descanse, era justamente la que se inclinaba por ese lado, ¿no es cierto? De la solidaridad, tratar de ser igualitarios, que para mí principalmente eso es lo que significa socialista. Entonces, a partir de los 15 años ya en colegio, no sé si conoces, obviamente yo creo que sí, de los eventos Moon, Sí, ¿no es cierto? Mandaban y me decían, Jorge, tienes que ir a ganar, por ejemplo, del Froebel aquí, que era uno de los más difíciles, tienes que sacar mención honorífica, te vamos a dar un buen país, o si era del departamento, o perdón, a nivel nacional, me da un departamento importante, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero no, yo siempre elegía Central Obrera Boliviana, CSUT-CB, o sea, siempre me gustaba representar, digamos, a las organizaciones sociales en una instancia de manera ficticia y ahora tengo la oportunidad de hacerlo ya de manera real, ¿no? En el mundo real. perfecto. Aquí me llama la atención un término y es neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es la nueva forma de hacer política de la derecha que creo que comienza en los años posterior al finalizar la dictadura de este... se me fue el nombre, hermano querido, ¿me puedes ayudar? Claro, aquí te hago esta pregunta porque para muchas personas el término no existe. No existe porque muchos liberales no se proclaman como neoliberales, sino como liberales. Y de hecho aquí me llama mucho la atención ese término, porque yo creo que la acepción que le damos puede ser muy sociológica y no tanto así económica. Para los liberales que tienen una línea más marcada a lo económico, no existe porque autores como Mises o en el mismo coloquio de Walter Lippmann se veía que este término no sonaba bien. Para ellos siguen siendo liberales. Y es aquí que te pregunto, ¿por qué neoliberalismo? ¿Por qué les damos ese nombre y no liberales aquí en Bolivia? Bueno, como ya se me vino el nombre, era después de la dictadura de Luis García Mesa, ¿no es cierto? Que por si acaso el neoliberalismo comienza justamente ahí, después de la dictadura de García Mesa, que por cierto se la dio a su prima hermana, ¿no es cierto? A nuestra primera presidenta de Bolivia, Lida Gayler Tejada, que era prima hermana de Luis García Mesa. En realidad el neoliberalismo creo que en el mundo aparece posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En Bolivia aparece justamente después de la dictadura. Neo, ¿por qué? Porque creo que era la nueva forma que estaba encontrando todo el aparato capitalista a hacer política, ¿no es cierto? A la Guerra Fría y todo aquello, ¿no? Entonces, justamente ahora yo creo que estaban buscando alternativas de hacer política. Justamente encuentran esto, ¿no? El neoliberalismo, la nueva forma de hacer política. ¿No son liberales? ¿Perdón? ¿No son liberales? Sí, son liberales, los neoliberalistas son liberales, ¿no? Yo mismo me considero, aunque algunos me dicen, no puede estar bien lo que tú dices, pero algunos amigos, personas que tengo, son un poquito más radicales. Yo, por ejemplo, digo que soy socialista liberal. No sé si me puedes entender muy bien. Sí, lo comprendo. ¿No? Yo me considero socialista liberal, entonces no creo que el simple hecho de ser liberal, o sea, te haga, o sea, se va por extremos, o te haga muy socialista, o pre-comunista, o te puede hacer completamente capitalista, ¿no? Para mí el punto intermedio creo que justamente es eso, ¿no? Ser social, liberal. Social, liberal. Me voy por esa sí, línea. es un término que Rousseau lo proponía en ese coloquio y para muchos de la escuela liberal no consideran que es un término correcto. Yo te pregunto aquí, ¿qué partido socialista aparte del MAS consideras que tiene una propuesta interesante en Bolivia actualmente? Partidos socialistas en realidad no, creo que en este momento no están participando, ¿no? O sea,
Sí, es que ahí está la dificultad. Pambol en este momento no representa los intereses socialistas, ¿no es cierto? Actualmente los mismos candidatos que ellos están presentando, por mucho que sea un trabajador minero y demás, no representa, o sea, de forma práctica lo que va a ser, digamos, los intereses de la gente que apoya el tema socialista. En un principio es Álvaro García Linera, el que estaba encabezando ese partido, ¿no es cierto? Pero en este momento creo que no, es simplemente la urgencia, yo creo, de conseguir una sigla, han encontrado la de Pambol y han presentado su propuesta política. Que es distinto, por si acaso, a lo que están haciendo ahora los del PC1, ¿no? El partido que lo funda Marcelo Quiroga Santa Cruz, un grande, que actualmente no están participando en las elecciones, pero apoyando en el trabajo político al movimiento al socialismo. Tampoco se está declarando una alianza, evidentemente, porque es un partido político que todavía está como que reestructurándose, comenzando a articularse nuevamente, pero está trabajando de cerca con el movimiento al socialismo, ¿no? Están ahí. Perfecto. A criterio distinto, yo considero que Pambol es socialista y considero que los candidatos en este momento son socialistas en menor y mayor intensidad. Me baso esto por la propuesta de gobierno de los candidatos de los partidos políticos. Pambol tiene mucho en su propuesta de gobierno de líneas socialistas, inclusive para los que están inclinados al MAS y consideran a Áñez como la derecha. No sé si pudiste observar el discurso que da para el aniversario de Santa Cruz. Para mí ese discurso es socialista. No sé tú qué opinas. No voy a estar de acuerdo en que sea socialista, si bien puede ser socialista en el papel, ¿no es cierto? Ya. O en su plan de gobierno y todo eso, y te puede presentar cosas socialistas, pero llegado el momento de lo que hablamos y en la realidad no es socialista. El mismo hecho de que Ruth Nina, ¿no es cierto?, esté justamente ahí, ya te da a entender que no es un partido socialista, ¿no? O sea, sabemos quién es Ruth Nina. Ha sido, creo, a mi entender, la principal impulsora del golpe de Estado que se ha gestado, que después lo podemos discutir si ha sido un golpe de Estado o no, ¿no es cierto? Justamente con los policías corrompiendo una institución, porque creo que Bolivia es el único el único país a nivel mundial que tiene una policía sindical, ¿no es cierto? Sindicato de esposas de policía, sindicato de suboficiales, cabos y sargentos, o sea. Entonces, no, el mismo hecho de que Ruth Nina esté ahí, no, a mi criterio no. Si bien puede que tenga propuestas socialistas o un plan de gobierno socialista, pero creo que dentro ya lo que es el actuar no es socialista. Por los actores políticos que tiene más que todo, ¿no? El mismo Carlos Mesa, para mí su propuesta de gobierno es socialista. Pero, ¿tú qué opinas? Pero cuando habla de ya no más capitalización, no nada más nacionalización y que van a empezar a capitalizar las empresas estatales, las empresas estratégicas estatales, ya te da a entender que tampoco es socialista, ¿no? De aquí te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo diferenciamos el socialismo en la realidad, es decir, en la práctica, y ese socialismo teórico o propositivo? En la parte teórica te pueden decir, justamente como habla el plan de gobierno de Ruth Nina, ¿no? El de Pambol, que justamente son muchos el jefe de campaña pertenecía, por si acaso, a las filas del movimiento al socialismo. Y lo que hay que recordar es que él ha sido encarcelado, ¿no es cierto? Porque estaba implicado en el asesinato de un empresario por temas de corrupción. Y obviamente Evo Morales no dudó un segundo en meterlo a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces él es el jefe de campaña de Pambol, que obviamente en su momento ha sido, sí, militante del movimiento al socialismo, hombre fuerte, dicen, para mi entender nunca fue un hombre fuerte. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, para no desviarme, yo creo que el mismo sentido de que nosotros como bolivianos, o como lo quiere impulsar Luis Arce, y querramos la industrialización de nuestros recursos, y que las empresas estratégicas del Estado estén bajo el control justamente de nosotros los bolivianos, esa es una realidad de socialismo. El mismo hecho de que hayan lanzado el SUS, Seguro Universal de Salud, el año pasado, ese es el socialismo, ¿no es cierto? Ese es el socialismo en la práctica, con los hechos. El tema de haber revertido el tema de los contratos con Petrobras, PDVSA y todos aquellos en los años 2007, ese es el socialismo en la práctica, ¿no es cierto?
Y lo teórico, pues, son los planes de gobierno, algunos puntos que puede citar de Carlos Mesa, de repente también lo tiene Runina con Pambol, el mismo Tuto Quiroga. No he leído, la verdad, el plan de gobierno de Luis Fernando Camacho, ni por si acaso me interesa leerlo, ¿no? Pero ahí yo encuentro la diferencia, básicamente. Perfecto. Y aquí te quería preguntar, ¿tú crees que Bolivia es socialista? Bolivia no creo que sea socialista, es un estado plurinacional, es un estado Ni en los plurinacional. 14 años ha sido socialista. Con tendencia socialista, pero estado plurinacional al final. Lo que debemos entender, mi estimado Santiago, es lo siguiente. A veces nosotros queremos... ¿Qué año fue la famosa Revolución Francesa? 1789. Sí. 1700. Donde es que la burguesía más el proletariado descabezan, ¿no es cierto? Reemplazan a la oligarquía, reyes, príncipes, condes, duques y toda la monarquía, ¿no es cierto? Los desplazan y forman un Estado-nación que se considera república, ¿no es cierto? Y a partir de ahí es un modelo que posteriormente, ya en la guerra en 1825, a partir del 1783, se va a reflejar en las colonias latinas, ¿no? En las colonias españolas aquí en Latinoamérica. Pero a partir de ese momento se empieza a construir, ¿no es cierto?, el Estado-Nación. De ahí es donde viene izquierda o derecha, ¿no? Es un dato interesante, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que en tantos años hasta ahora, todavía ese sistema republicano no se ha terminado de conformar de manera fuerte, ¿no? Como estructura misma. Por eso yo hago referencia a que ¿qué ha cambiado para el campesino boliviano, para las clases desfavorecidas, para los obreros, campesinos indígenas en un principio, cuando dejamos de ser colonia y pasamos a la vida republicana? ¿Qué cambió? Para el campesino boliviano, para el indígena no cambió absolutamente nada. Ha sido un proceso realmente largo y Carlos Montenegro, el nacionalismo y coloniaje, lo refleja muy bien. Parto mucho de lo que mencionas y creo que al final no hemos tratado de concebir una idea de nación. Hay otro autor que me encanta, que es Eduardo Nogales, y él también lo refleja. Cómo Bolivia no ha tratado de construir una identidad, y también al tener una pluralidad. Aquí Rafael Puente es muy preciso cuando menciona la historia crítica de Bolivia. Pero yo creo, con lo que mencionas, al final la república sigue vigente por más que se mencione Estado plurinacional. ¿O tú qué opinas? Han habido ciertos cambios, como el convenio 169 de la OIT, que ha favorecido mucho a los pueblos y naciones indígenas. Yo creo que la revolución del 52 para los obreros ha sido importante, pero yo creo que ha sido un constructo de un momento histórico en espacio-tiempo que ha formado una base y que posteriormente han pasado distintos acontecimientos. Pero en base a lo que dices, yo creo que la república sigue vigente en Bolivia, por más que digan muchos que es Estado plurinacional. Creo que el Estado plurinacional solo es un denominativo que, si bien es pertinente, porque Bolivia lo es, pero creo que seguimos en república. No sé tú qué opinas. No, evidentemente la estructura que tenemos actualmente es republicana. Toda la estructura política que existe, la estructura administrativa que existe en nuestro país es una estructura republicana. Está presente la república. Lo único que nosotros hemos cambiado en el 2009 ha sido la Constitución. Nuestra Constitución es plurinacional, ¿no? Es de un Estado plurinacional, pero nuestra administración no es un Estado plurinacional. Entonces, a partir de ahora, yo creo que el reto para el movimiento del socialismo era cambiar justamente la forma en la que se administra el país, ¿no es cierto? Y aquí es a lo que me iba. El modelo de república que nosotros, administrativo de república que nosotros hemos copiado justamente de la Revolución Francesa, y lo han copiado todos los países en Latinoamérica, no es propio de nosotros, mi estimado Santiago. Sí, comparto eso. Es de los europeos, es de ellos. Comparto. Es la misma evolución, la misma idiosincrasia, de acuerdo a sus movilizaciones han sido de acuerdo a sus necesidades, que han sido muy distintas a las nuestras, claro, ¿cierto? Es muy distinto. Pero porque aquí también es interesante ver que en los 14 años que ha habido una oportunidad para mí única, se ha podido cambiar, porque de hecho la anterior vez escribía un artículo que se llama Identidad Normativa,
donde la misma constitución del 2009 tiene mucho de la constitución ecuatoriana. La misma constitución del 2009, que se mostraba como por fin algo nuestro, ha terminado concluyéndose con asesoría española. Entonces ahí, ¿dónde está nuestra identidad normativa? Identidad normativa que la misma constitución de 1826, que Simón Bolívar no la piensa para Bolivia, sino la piensa para otro país, piensa para Latinoamérica en sí, y ante que no han aceptado su propuesta, viene a Bolivia y tratamos de implementarla. Al final, ¿qué hemos construido? Y me pregunto, desde 2006 hasta 2019, ¿qué construimos? Porque decimos, somos un país pluralista, buenísimo, pero te viene una ley 073 que te dice no, o sea, del nombre no pasas. Que las comunidades indígenas, por ejemplo, no pueden mostrarnos una forma de administración tributaria. Se les han puesto muchas trabas. Al final, ¿dónde está lo pluralismo? ¿Dónde está lo pluralista? Mira, justamente para incluso concretar un poco la pregunta que me hacías anteriormente, porque creo que me sigo quedando ahí, si realmente somos socialistas. Yo considero que no, que somos un Estado plurinacional, pero ¿por qué? Ese modelo que, como te decía, republicano, es de Europa, es copiado y es tratado de moldear para lo que era nuestra región, ¿no es cierto? Sí. Lo que hay que considerar es que Bolivia como país no tiene, pues, o como territorio no tiene 185 años, mi estimado Santiago. Nosotros tenemos una historia milenaria como región. Este país ha sido cuna de culturas importantes, milenarias, como la cultura tiahuanacota. Entonces, el tema está en, yo creo, tener un retroceso a ver cómo administraban nuestros ancestros su imperio, para haber conseguido que Tiahuanaco, por ejemplo, sea uno de los epicentros más importantes a nivel mundial. Este continente se llamaba Via Yala, por si acaso, ¿no es cierto? Antes de que lleguen a colonizar sí, los españoles. Entonces, habían culturas milenarias aquí. Hay una investigación, se me fue el nombre de la antropóloga, es una antropóloga alemana, que destapa las tumbas de los faraones, ya, en Egipto, y encuentra residuos de coca y tabaco, que son plantas de nuestra región, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí habría que ver si realmente los egipcios han sido los que han llegado a nuestras tierras, o nosotros, como teníamos culturas tan imponentes, posteriormente a la Tiahuanacota, los incas han llegado a Egipto a poder navegar de repente a sus costas, a poder haber tenido una interacción, porque lo que sí está confirmado es justamente el tema de Tupac Yupanqui, el 10º inca, ¿no? Que dice que por el año 1441 él nace en Chichero, es hijo de otro gran inca que es Pachacute. ¿Y por qué es considerado Tupac Yupanqui un gran inca? Porque él ha navegado las costas y se dice que llega a la Polinesia. Llega a la Polinesia entre el 56 y el 61 desde las islas de Puma en Guayaquil, ¿no? Desde las costas de Ecuador. Dice que lleva 20,000 hombres en 200 naves, ¿no? Y cuando llega a la Polinesia incluso se lo declara como rey y se le da incluso un nombre, ¿no? De rey. O sea, hay esas leyendas en la Polinesia actualmente, ¿no? O sea, en ese lugar era Rap Nui, si no me equivoco. Rap Nui, quiero estar seguro, Rap Nui. Y se lo decía Muhammad Terra. Mahamud Terra significaba hijo del sol, ¿no? Y contaban la leyenda de que en balsas con velas y apareció en las costas. Incluso se habla, hay un museo en Cusco, un museo de los incas, donde preservan cuero de caballo, ¿no es cierto? Cuero de caballo que ya los había traído Tupac Yupanqui. Y también mandíbulas de elefante, cosas que los españoles no lo habían traído aquí. Entonces, lo que ellos nos hacen creer a nosotros es que en 1492, un 12 de octubre, descubrimiento de América. Digo, ¿qué han descubierto ellos? No han descubierto absolutamente nada. Han traído la civilización. Aquí teníamos nuestra propia civilización. Aquí teníamos nuestra propia forma de administrar nuestro imperio, ¿no es cierto?
pero nos han colonizado justamente aquí en 1492, no sé si recuerdas, creo el 2015 o el 2014, España un 12 de octubre lanza como una fiesta el 12 de octubre y dice el encuentro, vamos a celebrar el encuentro de dos mundos. No. En 1492, mi estimado Santiago, se estima que en América, desde el norte al sur, habitaban 100 millones de indígenas, ¿no? En los distintos pueblos, tlaxcaltecas, mexicas, mayas, en las tribus apaches de Canadá y los Estados Unidos, aquí los aymaras, quechos, urus y demás. 30 años después, 90 millones de indígenas a nivel América habían muerto por peste que traen los europeos y por las masacres que cometen, ¿no? El primer, yo creo, holocausto en el mundo no es en la Segunda Guerra Mundial, sino durante las colonias aquí. Y justamente aparecen con la cruz y la espada, ¿no es cierto? Con la cruz y la espada. Y esa ha sido la forma de colonizarnos. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia identidad y nuestra forma de administrar un país. Lo que debemos recordar es cómo lo hacían nuestros ancestros. Ahí está. Les hemos ganado a los... les voy a decir a los partidos de derecha, no, ya no quiero entrar en el debate de que si es para neoliberal... Mí sí, son socialistas, pero dale. Ya, les voy a poner a los... no quiero decirles fachos tampoco porque se enojan. ¿Son para ti? ¿Fachos? Sí. Sí, pero yo creo que el tema de facho es como más un denominativo de, no seas facho, ya, no lo veo tan ofensivo, ¿no? Yo creo que es un poco hasta más jovial, los fachos, ya. Lo dicen. Pero yo creo que para nuestros compas que piensan o que son simpatizantes de derecha, justamente hay que hacerles entender ese punto, ¿no es cierto? Que aquí teníamos nuestra forma de hacer política, nuestra forma de administrar, y no nos iba nada mal, por algo hemos tenido culturas tan importantes. Pero ellos nos han colonizado de tal manera que han acabado con nuestras raíces. Y por poco acaban con nuestras raíces. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hay que mantener. Eso es lo que hay que mantener. Ahí está la clave de realmente recuperar no solo la dignidad como país, sino ser un ejemplo en la región para los demás países que nos rodean. Para saber que aquí han existido culturas milenarias. Y con esto termino. Nosotros les hemos ganado en el año 2006 las elecciones dentro de un sistema republicano, ¿no? Porque eran elecciones, se basaban en la antigua constitución. Les hemos ganado en su propia cancha, ¿no es cierto? Hemos cambiado ahora la constitución. Yo creo que ese ha sido el primer avance, cambiar la constitución. Y te lo voy a decir por qué avance. Y después, yo creo que el proyecto era cambiar nuestra estructura de administrar el país. Todo lo que tú hablas de gobernaciones, el mismo hecho de que hayan los secretarías antes, ahora ministerios, ¿no es cierto? Son formas que no nos corresponden. Es una estructura republicana, como tú dices, con un Estado plurinacional. Entonces yo creo que ahí hay muchas falencias, ¿no es cierto? Y un ejemplo que te quiero dar, en Chile, ¿no es cierto? Si bien hay un sector que se considera todavía en clave inglés, ¿no? Porque obviamente hay gente muy adinerada en el sur de Chile, que tiene familia en Inglaterra y demás, entonces es un país muy desarrollado, eso no lo vamos a negar. Pero lo que no se muestra de Chile yo creo que es la pobreza, la indignación con la que sufren y con la que tienen que verse todos los años durante ya cientos de años indígenas, porque hay mapuches, araucanos y aymaras, por si acaso, en Chile, ¿no? Y yo creo que por eso el año pasado lo orillan a los universitarios, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales en Chile, y se levanta todo aquello que hemos visto el año pasado, ¿no? Lo empujan de tal manera a Piñera que ahora, ¿qué han pedido? La reforma de su constitución, ¿no es cierto? Van a llamar a una asamblea constituyente en Chile. ¿Y cuál es el primer punto, mi estimado Santiago? No sé si lo has podido observar. ¿Qué quieren declarar ellos? Estado plurinacional de Chile, ¿no es cierto? Estado plurinacional chileno. Entonces, nosotros como país estamos siendo, creo, ejemplo, ¿no es cierto? Para cambiar nuestra región, el modelo económico de nuestra región, el tema, la estructura de administración de nuestra región, ¿no es cierto? Y yo creo que eso más bien nos dignifica a nosotros.
Hay que ver si en el papel lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer mal. Evidentemente tú me mencionabas que hay que de repente en esta temporada por los precios del gas, seguramente, o del petróleo, me ibas a decir, que hemos tenido la oportunidad de oro para proyectarnos y desarrollarnos, ¿no es cierto? Y yo creo que a lo largo de la historia, mi estimado Santiago, Bolivia ha tenido muchos booms de esos. Sí, es cierto. Durante la colonia hemos tenido plata y oro. Dime qué se ha quedado para Bolivia. No, y aquí lo refleja muy bien Almaraz en Requiem para una república. Y es cierto, como hemos perdido muchas oportunidades, eso no lo vamos a negar. Estadísticamente, para mí, los presidentes que van a estar siempre en el desarrollo de Bolivia están Víctor Paz Estenssoro, la administración del gran mariscal Santa Cruz. Sí. Y Evo Morales tuvo una oportunidad buenísima. Los datos no me van a dar la contra, pero creo que ahora mismo estamos viviendo una época muy pasional y creo que a partir de 2016 se ha visto o se ha hecho más visible. Mira, yo creo que lo que me mencionas es muy bueno. Yo parto mucho del pluralismo, tengo una idea del pluralismo muy bonita. No comparto mucho la idea de un pluralismo donde tengamos que recobrar sí o sí o enaltecer a las comunidades indígenas, pero sí parto de un pluralismo donde se basa en la libertad y en la coexistencia de opuestos. Ahora bien, con lo que me mencionas, yo creo que de Chile también hay un interés geopolítico. Creo que en la región lo hay. No sé qué opinas del Foro de Sao Paulo, o solo es una conspiración. A mi parecer hay varios puntos que sí, evidentemente son visibles. Creo que la Argentina es la más evidente, y si bien Bolivia no ha tenido una línea tan fuerte, por ejemplo, como Venezuela, Cuba o Argentina en su momento con Kirchner, yo creo que hay intereses por detrás que no sé si nos van a sumar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, yo creo que conspiración o no, sí hay algo de fondo, ya sea conspiración o no sea conspiración, pero hay algo detrás, ¿no es cierto? Y hay algo mucho más grande que nosotros como país, que nosotros como región, de repente. Lo que debemos recordar es lo siguiente. Creo que ha habido una generación aquí en Sudamérica contestataria a los intereses del imperio norteamericano. Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Fernández Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Maduro ahora o Chávez, ¿no? En Venezuela. Chávez. Sí, es una generación contestataria. Es una generación contestataria. Yo creo que el fracaso, o sea, en realidad como la administración como república, o sea, volviendo al tema anterior, como república, creo que no es mala. El Estado-Nación republicano, yo creo que en su estructura no es mala, ¿no? En la retórica no es malo, ¿no? Es un modelo que no puede ser viable en un Estado justamente, o en una región tan plural como la nuestra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde realmente las organizaciones sociales día tras día pelean por tener su identidad política, exigen sus derechos, y tal vez si lo hacen de solamente una persona, no pueden, no tienen voz, por eso se unen, ¿no es cierto? Por eso se unen. No es porque, bueno, a veces se habla, ¿no? De que dicen, no, que son obligados y que demás. No, ellos milenariamente siempre se han manejado así. Nosotros, por ejemplo, antiguamente, ¿cómo nos administrábamos, estimado Santiago? Mediante los ayllus, ¿no es cierto? Sí. Aquí existen los ayllus. Esa era la forma de administrar nuestra región. El imperio incaico se administra así, los Tiahuanacotes se administran así. Lo que todavía no se sabe muy bien es, bueno, muchas formas, ¿no? Y justamente yo creo que ahí es donde tenemos que volver a llegar. Y no, para mí no es un retroceso, porque el fracaso del capitalismo es que ha sido tan extractivista y maltratador con la madre tierra, que ahora vemos un mundo contaminado, sumamente explotado, donde hay incendios por todo lado. No me vas a dejar mentir, los incendios de este año son peor que el año pasado. Está mucho más fuerte el tema de es la época de los incendios, y generalmente el año pasado no se decía eso, Santiago. Es que ha sido un contexto distinto, era un contexto muy político, y justamente por eso simplemente que estaba ahí porque simplemente era discurso, pero en el 2016-2015 pasó lo mismo. Es que los derechistas han sido capos para esto.
los derechistas han sido capos el año pasado para esto porque se han apoderado del discurso de nosotros. ¿De dónde surge la idea de los derechos de la madre tierra? Nace de este gobierno. Y esto se ha reflejado, los derechos de la madre tierra. Recordarás que Bolivia ha sido presidente pretémpore de la ONU, donde justamente hemos lanzado esta idea, ¿no? Pero no sé si es congruente porque, a ver, en la administración de Evo Morales, el extractivismo ha sido una forma de generar ganancias, la venta del gas es evidente, pero no sé qué tan amigable con el medio ambiente se ha sido, porque la minería ha seguido. De hecho, han existido varios vacíos legales con el Ministerio de la Minería. Nuestra forma de la bonanza económica era extractivista. Entonces, no sé qué congruencia ha sido, porque para mí eso es capitalismo clásico. ¿Y dónde está ahí el socialismo? Solo el socialismo va a estar en la retribución de la riqueza, o también en la forma en cómo yo adquiero esa riqueza. Entonces, si bien es una idea bonita, una idea linda, una narrativa que a alguno le puede cautivar, pero en la práctica creo que estamos muy lejos. O eso es lo que la realidad nos dice. Hay que encontrar las herramientas todavía, Santiago. Falta mucho. Lo principal es encontrar la tecnología para ser amigables con la madre tierra. Dime un país en el mundo que sea sumamente rico, una potencia y que no sea extractivista. Suiza. No, te digo, pero sumamente, que realmente tenga la capacidad de, ¿cómo te puedo decir? De incluso anteponer ideas, ¿no? Una posición fuerte. Te puede aceptar Suiza, pero sabemos también de dónde viene el dinero, ¿no? No simplemente... Pero es interesante cómo Suiza se ha construido, porque algunos dicen, es el ejemplo a seguir. He escuchado a muchos amigos que están inclinados al socialismo y a la izquierda, dicen, no es el ejemplo a seguir, pero Suiza tiene un índice de libertad económica muy amplio. Y en sí es porque nos hemos dado cuenta que la idea del libre mercado y la idea que podría denominarse parte del capitalismo ha dado resultados, ha dado muchos empleos, tendrá sus sombras, pero tiene luces también. Y en esas luces hemos podido observar que evidentemente es un sistema que ha dado muchos empleos, es un sistema que ha podido sacar de la pobreza a muchas personas. Pero yo creo que es parte de la práctica. Como veíamos hace un momento, Pambol es socialista pero no es socialista, pero yo creo que sucede algo similar con las tendencias, porque en la práctica, estimado Jorge, yo creo que también el pluralismo es parte, o como yo concibo el pluralismo, es parte de no ser tajante con una sola línea ideológica. Podemos tener una idea económica extremadamente liberal, un libre mercado hermoso, y tener cierta inclinación al humanismo, a un liberalismo con conciencia social, porque la verdad en los hechos el socialismo no ha sido tan próspero como el capitalismo. Si podríamos poner una balanza entre socialismo y capitalismo y vemos la realidad y los datos, el capitalismo le pasa por mucho. Pero quisiera escuchar tu perspectiva. Le pasa por mucho, pero ¿hasta cuándo aguanta el mundo? Vamos a volver atrás. ¿Hasta cuándo aguanta el mundo esa sobreexplotación capitalista? El enemigo de la tierra en este momento es el capitalismo. Contaminación y más contaminación. ¿Quién lo produce eso? El sistema capitalista. Yo no te voy a negar que el sistema capitalista es muy próspero, ¿no? Pero el capitalismo es muy, ¿cómo te puedo decir? No es colectivo, no es como el socialismo. O sea, hay muchos ricos pocos ricos, muchos pobres, ¿no es cierto? Para hacerlo más clara la situación. Pocos ricos, muchos pobres. El capitalismo genera demasiada desigualdad. Y el socialismo. Porque esto es capitalista, súper lindo, bonito. Sin ir muy lejos, vámonos aquí al lado, a Chile, cerquita. ¿Has visto cómo vive la gente pobre en Chile? No tuve la oportunidad de viajar a Chile aún. Casas de cartón, hermano querido, casas de cartón. Ni siquiera de adobe como nosotros pues lo hacen nuestros compas en el campo. Las casas son de cartón. Obviamente tú vas al centro de Chile, en Santiago, ¿no? La Moneda, te paseas por la Plaza de Armas, ves edificios, un metro, todo eso. Pero vete alejando un poco más. Salí de ese contexto y vas a ver otro Chile, ¿no es cierto? Un Chile realmente muy pobre. Yo he visto escenarios en Chile que no pensé que podía encontrar. Delincuencia y drogadicción tremenda.
que ni aquí en Cochabamba visitando los barrios de ahí de la Coronilla en sus peores épocas se ve, hermano. No se ve. O sea, aquí se ve un poquito, ¿no? Unas 10, 15 personas. Los vemos a los compas que están en situación de calle, son adictos a la clefa y demás, y están por ahí. Pero en Chile, de eso se ve, pero cientos y cientos de personas. Ese es el capitalismo. Ahora, como te digo, ¿hasta cuándo aguanta el mundo? La idea del socialismo es muy buena. Lo que no se está encontrando todavía es, uno, la tecnología para ser amigable con la madre tierra, ¿ya? Y encontrar una estructura administrativa que pueda ser viable justamente el socialismo. Pero yo básicamente considero que Bolivia, que nosotros como bolivianos, tenemos otra filosofía. Ni socialismo ni capitalismo. Más allá de ser capitalistas o socialistas, o marxistas, comunistas, leninistas, todo lo que quieras, yo creo que Bolivia como región, o Sudamérica como región, tiene una propia identidad. Como te digo, volvemos atrás, había una forma de administrar nuestro país. Sí. Yo creo que, bueno, nuestros ancestros tenían una forma de administrar. Y tú sabes que nuestros ancestros eran amigos de la madre tierra, ¿no es cierto? Y que no nos ven con esa idea también de que los europeos han traído la civilización aquí. Los pueblos aquí, las civilizaciones aquí en Sudamérica, eran mucho más desarrolladas en otro sentido, tal vez no armamentístico, evidentemente, ¿no es cierto? Porque aquí creo que no se han desarrollado grandes guerras o batallas como ha pasado en Europa, ¿no? Con grandes conquistadores, emperadores, podemos hablar de Alejandro Magno, en Asia de Kublai Khan o Gengis Khan, Timur el Cojo, o ya en Europa, no sé, ¿qué te digo? Julio César, Marco Antonio en el Imperio Romano, ¿no? No ha habido esa necesidad, yo creo, de guerra, de mejorar el tema armamentístico en nuestra región. Pero hemos mejorado otro tipo de cosas. El tema de la agricultura, por ejemplo. No me vas a negar que nosotros como cultura hemos mucho más avanzados que los europeos en tema de agricultura, ¿no es cierto? Aquí no hay registros de hambruna, por si acaso, en Sudamérica. No hay registros de hambruna. Más bien hemos salvado muchas veces durante la colonia a Europa y al mundo de que caiga en la hambruna. La papa, tú sabes más que nadie eso, ha sido el principal alimento para que el mundo no caiga en una hambruna, ¿no es cierto? Éramos muy desarrollados ¿en qué? En el tema de navegación también lo hemos sido, ¿no es cierto? Ya te estaba hablando de Tupac Yupanqui, que lo hace, que visita la Polinesia, ¿cuánto? 60 años antes de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Y antes de él, bueno, no voy a tocar ese tema, no voy a tocar te quería citar a un navegante chino, pero creo que no viene al caso. Estamos hablando de nuestro país, o perdón, de nuestra región, de nuestros ancestros. Tenían la capacidad de ¿qué? De predecir el clima, astronomía, ¿no es cierto? Astrofísica, nuestra arquitectura, hermano. Éramos avanzados, teníamos nuestra civilización. Y de repente, si nada de esto hubiera pasado, si los europeos no hubieran llegado a saquear, a invadir, porque no han descubierto nada, ¿no? A saquear, invadir nuestras colonias, de repente nosotros como cultura hubiéramos hecho cosas más importantes todavía. Hubiéramos descubierto cosas mucho más importantes, ¿no es cierto? Pero lamentablemente se cortó y ahora nos han cortado las raíces. Entonces, yo la verdad, por eso te decía que Bolivia para mí no es socialista, no es comunista, no, tenemos nuestra propia identidad, solo que hay que encontrarla. Estamos en el proceso de encontrar nuestra identidad, nuestra propia forma de gobernar, que yo creo que es otra filosofía. No sé qué le denominarán, no sé qué nombre le darán, pero sé que existe. Ahí está el Aini, ¿no es cierto? Ahí está la chala, ¿no? O el trueque, lo que dicen, el Aini. Hoy por ti, mañana por mí. O sea, hay cosas a lo que hay que realmente regresar, ¿no? Un sistema económico comunitario como lo hacían nuestros ancestros, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia, hermano. Y quisiera que leas este libro del Vivir bien, buen vivir, de este investigador aymara Fernando Guanacuni, que es una cosa muy distinta el vivir bien, ¿ya? Vivir bien, que el vivir mejor, ¿no es cierto? Y el vivir te dice que tú tienes un lugar digno donde estar, tienes tu trabajo, estás en armonía contigo mismo, con la madre tierra, no mientes,
no engañas, no te metes en problemas, eres una persona sana, tranquila. Incluso el mismo tema de alimentación tiene que ver mucho ahí, ¿no es cierto? Dejar de lado tanto las frituras, sodas y todas esas cosas. Es un principio constitucional, pero yo te pregunto, de 2016, de 2006 a 2019, ¿hemos vivido bien o hemos vivido mejor? Hemos vivido bien y hemos vivido mejor. Yo creo que los que han vivir bien han sido nuestras comunidades en el campo. Ahora ves un indígena con un uso de razón más crítico, ¿no es cierto? Que ya cultiva, puede comer, vende su producto, ya es una persona en las comunidades más alejadas, y eso te lo puedo confirmar. No mienten, hermano querido, no engañan, están en paz consigo mismos, tienen sus casitas, viven en armonía con la madre. Y con eso no te quiero decir que nosotros debemos de volver a eso, ¿no? Que vivir en el campo, no. Claro. Sino, quiero decir que la esencia misma es eso. Obviamente en algún momento ese campesino boliviano tendrá una mejor casa, tendrá mejor comunidad, tendrá acceso a internet y todos esos tipos de cosas que necesariamente tenemos que tener todos, ¿no? Y obviamente aquí en la ciudad han empezado a vivir mejor, por eso es que no han captado la idea. Y mucha gente en Bolivia que ha pasado a ser clase media, porque estaban en situación de pobreza clase media, el año pasado se han vacado contra el gobierno de Evo Morales. Y si justamente han sido clase media, han pasado a ser en esos 14 años clase media, ha sido pues por la estabilidad económica que se le ha ofrecido, que se le ha dado el gobierno, ¿no es cierto? Tuve el sinfín de edificios que han autos 0 kilómetros como nunca. ¿Pero eso es vivir bien? Ese es el vivir mejor. Ese es el vivir mejor. No es el vivir bien. Es como hacían referencia, ¿no? David Choquehuanca hacía referencia justamente a ese tema y dice, no le hemos sabido educar a nuestros hijos. Dice. Les hemos dado todo. Como gobierno les hemos dado todas las facilidades. Han salido de la pobreza y han pasado a ser clase media. Más allá de que haya sido su esfuerzo, su astucia para hacer negocios, para hacer empresa, para estudiar, entrar a trabajar a una institución pública, privada, etcétera, ¿no? Pero ha faltado conciencia de clase, hermano. Ha faltado mucha conciencia de clase. Esta proyección de 14 años del movimiento al socialismo eran por etapas. Bolivia no se va a cambiar, hermano, ni en 14, ni en 20, ni en 30 años. Las mejoras yo creo que van a empezar a llegar a partir de los 50, 60 años, hermano. Y por eso son tan importantes las elecciones del próximo 18 de octubre. ¿Comenzamos a hablar de las elecciones? ¿Perdón? ¿Comenzamos a hablar de las elecciones? Sí, adelante. ¿Cómo ves el panorama electoral? Actualmente yo creo que no hay democracia en Bolivia. ¿Por qué? No hay libertad de expresión en Bolivia. Porque ves un grupo de fascistas que todo el tiempo están amedrentando a la gente, golpeando, lanzando piedras. Hermano, eso no es una fiesta democrática. ¿Y del bando del movimiento al socialismo nunca han hecho eso? No, se les ha invitado a hacer campaña en el trópico. Se les ha invitado a hacer campaña en la zona sur y hacen campaña en la zona sur. En Villa Pagador tienen casas de campaña y todo. Imagínate que para el día siguiente aparezcan quemadas. Nosotros hemos manejado una línea clara. Se nos ha estigmatizado de terroristas, narcotraficantes, fascistas también, violador, de todo, ¿no es cierto? Sumamente estigmatizados en este momento, los masistas. Pero ¿qué pasa, hermano querido? Les invitamos a hacer campaña. Ya vayan con toda confianza, no va a pasar absolutamente nada, porque estamos celebrando una fiesta democrática, hermano. Pero pasa con tu bandera del MAS. Aquí yo vivo por la calle América, hermano. A ver, sacaré mi carro con mi bandera de MAS, me van a reventar a pedradas. Es cierto. Pero no la gente nomás, a uno que otro desubicado habrá. Yo creo que hay alguien, no sé quién será, no me quiero animar a decir quién, porque no puedo confirmar evidentemente, pero yo creo que hay alguien que está facilitando dinero, pagando grupos de choque. Están pagando grupos de choque para dar esa idea de que la gente y los vecinos los rechazan, pero en realidad no son vecinos. Y eso se ha visto en la plazuela 4 de noviembre, la semana pasada, ¿no es cierto? Estaban las hermanas del movimiento al socialismo, estaban haciendo campaña como en cualquier otro lugar. Están los de la resistencia juvenil Cochala, 2 cuadras atrás,
y han aparecido directamente a quemar banderas. Y cuando la policía llega, y yo les digo, yo soy vecino de aquí, vivo a 3 cuadras de este lugar, ¿por qué están viniendo esta gente a no dejar hacer campaña? Porque estamos en una fiesta democrática. La misma constitución política del Estado nos respalda que tú puedes hacer campaña política donde tú quieras y el Estado te tiene que garantizar tu seguridad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Los de la resistencia no querían mostrar los carnets. Uno de los policías, muy bueno, es un subteniente, le obliga a que saque el carnet de identidad. ¿Y dónde vivía? En la chimba. ¿Qué estaba haciendo? Haciéndose pasar por vecino aquí en la zona América, hermano. Aquí en la zona de Calacala. Haciéndose pasar por vecino si vive en la chimba. Bueno, pues cuando vayan los del movimiento al socialismo, hermano, yo quiero rechazarlo como vecinos, que está también en su derecho, ¿no? Rechazarlos, obviamente sin necesidad de lanzar piedras. Sin necesidad de violencia. Exacto, sin necesidad de ser violentos. Basta con decirles que se vayan fuera y gritar lo que quieran, porque uno tiene libertad de expresión. Claro. Pero que vaya a su barrio, hermano. ¿Por qué tienen que venir aquí estos grupos de choque a amedrentar, golpear mujeres? Eso creo que no estamos celebrando una fiesta democrática sana. Y se está viendo lo mismo en Santa Cruz. En La Paz, creo que no. De momento creo que no ha habido altercados así fuertes. En Potosí sí. Medianamente, hermano. Solo es el centro de Potosí. Porque también hay que saber reconocer eso. Existen 2 Potosí. Así como existen 2 Cochabambas también, ¿no es cierto? Hay una Cochabamba de las heroínas, para el sur es una Cochabamba. Bueno, no comparto mucho aquí eso, de la segunda circunvalación, para arriba también es otra Cochabamba. Y puesto que en esa Cochabamba, hermano, en esa Cochabamba que a veces no conocemos la gente que vivimos aquí en la zona norte, la comida es más rica, la yahua es más picante, la chicha es más rica. Tendré que comprobarlo, hermano, a ver si un día vamos. Te invito, hermano, te voy a llevar a unos lugares, vamos a salir cuando haya tiempo, hermano, vamos a darnos una vueltita por ahí, por esa Cochabamba, que a veces parece que se hubiera quedado en el antaño, hermano. Pero es linda. Entonces, lo importante es, creo que debemos celebrar esta fiesta electoral, porque se llama fiesta electoral, ¿no es cierto? Es una fiesta electoral, sin violencia. Puedes gritar, salir, rechazar todo lo que tú quieras, dar tu opinión, pero sin la necesidad de maltratar a la gente, lanzar piedras, quemar, amedrentar, eso no está bien, no comparto. Sí, yo también decía, esto no es democracia y no es lo que se luchó el año pasado, porque si bien tenemos 2 informes, yo me baso más y me inclino con el informe de una institución reconocida por Bolivia como es la OEA. El Washington Post hace un trabajo muy bueno, hay dudas razonables, pero yo creo que aquí hay un problema de susceptibilidad y como bien lo decía Nietzsche en Genealogía de la Moral, después de octubre, después de noviembre se ha polarizado el país, pero entre esa brecha creo que hay una frontera de odio. Probablemente no en todos los sectores, pero creo que tanto en el sector de los que están en contra del MAS como en el sector que están a favor del MAS hay grupos muy muy radicales, muy extremistas, que no van a permitir que Bolivia pueda salir adelante. Yo te anticipo y lo digo ahora con confianza, yo el año pasado iba a marchar, yo fui a marchar porque los ideales que tenía se rompieron, porque vi que mi país estaba a punto del colapso, no solamente por lo que había hecho o no el MAS, sino porque había una inestabilidad, había un descontexto de una parte de la sociedad. Yo creo que aquí, tal vez podemos dialogarlo después, Evo Morales y el gobierno del MAS se equivocan en hacer la elección del 2016. Porque si directamente hacía la sentencia, probablemente nadie decía nada. Pero a partir de ahí el país no ha sido el mismo. Yo procuro ser lo más objetivo. Y a veces cuando digo esto me dicen masista camuflado. Y a veces cuando critico al MAS me dicen pitita. Pero son las valorizaciones que se han dado después de octubre. Por eso te preguntaba al principio, ¿tú crees que estamos polarizados? A criterio personal sí. Y a criterio personal, estando polarizados, pues no vamos a poder llegar a un acuerdo. El país va a estar en crisis constante. No sé qué va a pasar después de las elecciones. Yo veo un camino muy turbio para Bolivia. Pero ahora mismo, hermano, yo te digo con toda confianza, el MAS y Evo Morales de 2016 para 2009, hay que reconocerlo, han hecho cosas que han contribuido al país. De 2009 a 2014 también. Pero en 2015 se rompe esto. Y en 2015
ya se visualizan más cosas. Evidentemente el índice de corrupción en Latinoamérica es alto, el BID nos los dice. Pero no sé ahora qué va a pasar después de las elecciones. Tenemos 3 encuestas, CS Mori, Fundación Jubileo y también Opinión. Y en todas aparentemente gana el MAS. Quiero saber cuál es tu perspectiva. Evidentemente las encuestas no reflejan al electorado, que es arriba de 7 millones de inscritos según el TCE. Pero ¿cómo ves las elecciones? ¿Crees que el MAS va a ganar? La única opción de que vayamos a segunda vuelta, ya, primero quiero empezar por ahí, que creo que es a donde le apuntan o donde le han apuntado el año pasado los partidos de derecha, los frentes de derecha, ir a segunda vuelta, ¿no es cierto? Es que Luis Fernando Camacho decline su candidatura. ¿No crees que gane más porcentaje? No creo que quiera declinar su candidatura, porque él se maneja. ¿Cuál es el eslogan de Luis Fernando Camacho? La nueva política, dice. No más, no pacto con la vieja política. Dice. ¿Eso qué te da a entender? Que va a mantener su postura, ¿no es cierto? Las últimas encuestas para Yanine Áñez han sido pues lapidarias. Es por eso que deja su candidatura. Le dan 7%. Dudo mucho de que haya sido cierto. Yo creo que es mucho menos. Justamente porque aquí en Bolivia tú puedes ser de todo, hermano. Y eso lo vamos a saber reconocer. Quiero que lo reconozcas ahora. Tú puedes ser de todo, menos corrupto. La corrupción aquí en Bolivia, para un político, es el final de su carrera. Es el final de su carrera. Así como ha sido la proyección de Yanine Áñez, se ha metido en temas de corrupción, pero tan visibles, ha sido el final de su carrera y de su intención de ser candidata y de llegar a la silla presidencial. Ese es en un sentido. Dejando Luis Fernando Camacho, declinando su candidatura, apoyar al que es el inmediato seguidor de Arce. Luis Tacora, es justamente el señor Carlos de Mesa, ¿no es cierto? Ahí sí irían a una segunda vuelta. Caso contrario, yo creo que está más que claro que el MAS gana en primera vuelta y va a ganar en primera vuelta. ¿Estás seguro? Sí, te lo afirmo. La única opción de que vayan a segunda vuelta, por eso quería partir por ahí, es de que Fernando Camacho decline su candidatura y de repente Tuto Quiroga, porque creo que ya está jalando al 3%. Y 3% es harto, hermano. Sí. ¿No es cierto? El año pasado se ha definido por cuánto, por un punto se ha definido. Por un punto se ha definido. Y estamos en centésimas que han hecho un punto. ¿No es cierto? Entonces, está bien pareja la cosa. Y de ser así, hermano, de que gane en primera vuelta, por ejemplo, Carlos de Mesa, ya pues sería un mega fraude. ¿Por qué sería un mega fraude? Es que es ilógico, hermano, de que pueda ganar en primera vuelta Carlos de Mesa. Pero las encuestas no reflejan el total del electorado. De CS Mori le ganaba en casi... CS Mori representaba menos del 85% de Fundación Jubileo. Fundación Jubileo estaba alrededor de los 15.000 encuestados. CS Mori solo llegó a 3.000 y no refleja el electorado que actualmente podemos ver, que según el Tribunal Supremo Electoral son 7.332.925 habilitados. Es decir, que ninguna encuesta se acerca a la intención y a la voluntad del electorado. Hay que ver también ahí cuántos van a ir a votar, porque el contexto no es nada fácil. Pero no sé, hermano, yo la verdad lo veo... El compromiso de la gente, yo creo, por lo menos la del movimiento al socialismo, hermano, haya COVID o no haya COVID, va a ir a votar, yo sé. Porque yo creo que las organizaciones sociales hacen un trabajo bien profundo de ciencia, y lo que los compas pititas quieren decir, los manipulan, dicen, no es manipulación, hermano. Es darle, yo creo, a las organizaciones sociales y a los que forman parte de su estructura orgánica, justamente un valor de identidad. ¿Entiendes? De principio sí, comparto. País, de ir a emitir su voto. ¿Entiendes? Va feliz, contento, con su barbijo, a votar por el candidato que él quiera. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que, o sea, entrando en un contexto real, imposible que Carlos de Mesa pueda ganar en primera vuelta. Pero, como te decía, no, las encuestas no reflejan esos 7 millones. No reflejan los 7 millones. Pero hay un gran índice que ver la tendencia. ¿Cuándo se ha hecho esas? ¿Cuál ha sido la población, la muestra de esas encuestas? Yo creo que han sido personas más que todo en la ciudad,
No sé si habrán podido llegar al área Ah, ya, urbana. Fundación Jubileo ha podido llegar a algunos sectores. Sí, es Mori Pero deben ser ciudades, o sea, provincias más cercanas. más cercanas, de repente Quillacoyo, Sacaba, tal vez hasta Colombia, si estamos hablando de Cochabamba, en Potosí de repente habrán hecho muestra en, no sé, municipios grandes como Yayahue, ¿no? Tal vez Guanuni, ¿me entiendes? Pero hay que ver todavía la Bolivia que está más alejadita todavía, más alejadita de las capitales de provincia, más ya más cercados, ¿no? Mm. Entonces, Pero te vuelvo a hacer esta pregunta. a En el ver, hipotético caso, gana Carlos Mesa. Ya Luis Arce lo había mencionado, va a ser fraude, pero tú también lo reconoces como fraude porque sería una apología lo que estaríamos haciendo. ¿por qué apología? Porque no podemos decir que si gana Carlos Mesa va a ser fraude. Pero con Porque, porque las encuestas con no una reflejan en intención de sí, voto que le da, no no, pero reflejan con una intención de voto que le ese da a Luis Arce, electorado más que del es alrededor de 7 40%. millones. O sea, Pero para mí con es una un poco intención. difícil decir que si gana va a ser fraude. Si ganó es porque la voluntad del soberano así lo decidió. ¿Y por qué no han hablado eso el año pasado, hermano? Porque Que el Massa ganó. había una susceptibilidad muy grande. Aquí existe la Había una misma. susceptibilidad muy grande porque ya en el 2016 pasó lo que Ajá. pasó y en el 2017 se confirmó. Pero más allá de que Washington Post diga que no hubo fraude, o la OEA dice lo contrario, ¿Para ti ha habido fraude o no, hermano? para mí sí hubo fraude. Para ti sí hubo fraude. ¿Por qué te digo que hubo fraude? Porque más allá de que se haya parado a No las solo ha 8, sido a las 8 de la el noche, Washington Post, por si acaso, no solo ha sido el Washington, es el que más se han dado a notar. pero no Es solamente ha que sido. el No, Washington Post está en una línea demócrata, que los demócratas van a estar pues del lado del MAS, de la izquierda. no me puedes decir que Bernie los Sanders, por demócratas van a ejemplo, estar del lado Bernie de los Sanders fue claro cuando dio su declaración. Pero ahí lo que quiero decir, hermano, por ejemplo, yo cuando dije esto no se está pintando bien, desde el momento que Evo Morales sale y pues dice con varias personas, permiten entrar a la institución en domingo, y dice que no, eso aún no ha pasado, vamos a seguir, se proclama como ganador. Políticamente, creo que hubiera sido mejor que Evo Morales diga, miren, este momento no es el mejor, actualmente parece que hace una segunda vuelta, y en segunda vuelta tenías noviembre y diciembre para convencer al boliviano. ¿Y cómo lo convencías? Con lo que ha hecho siempre, de cierta manera el boliviano es materialista, bonos, acuerdos con las federaciones de empresarios. Había cierta posibilidad de que pueda lograr algo en segunda vuelta, pero creo que no se ha hecho y llegó un pésimo asesoramiento. Entonces aquí yo creo, ha sido, no sé si el miedo les llevó, pero tranquilamente reconociendo la segunda vuelta, en la segunda vuelta podían dar sorpresas. Yo observo eso, que se podía convencer al boliviano. Pero el problema ha sido que desde 2015 a 2019 se ha construido eso. Lo anticipo. Reconozco 2006 a 2009, 2009 a 2014 han contribuido al país a su manera. Se podía hacer mucho más, obvio, pero han hecho buenas cosas. Pero ya después de 2016 el boliviano se ha cansado, se ha ido cansando y ya se descubrieron pues más cosas. Yo creo que ahí al boliviano le ha dado susceptibilidad y eso ha terminado con que en las calles se vean y se muestren en octubre y en noviembre del año pasado. Entonces, hermano, no Yo sé creo por qué ahora tendría que para ser evitar, fraude. existe la susceptibilidad. De igual manera como se hablaba el año pasado, no, es que el tema del fraude, el posicionamiento de la idea de fraude, ha sido pues acompañado de los medios de comunicación, redes sociales y demás, desde julio del año pasado, que ya han empezado a meterte esa idea de que fraude, 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 fraude. Llega el momento, ¿no es cierto? No sé, hermano, bajo qué situación la OEA se ha atrevido a dar semejante informe, ya, que en realidad en ningún lado menciona fraude, no, Lo sino dice cita de otra, a su manera. anomalías, dice, ¿no? Anomalías, pero no dice fraude, ¿no es cierto? Que Hemos visto los otros aforismos informes de la diplomáticos tampoco te van a permitir que seas tan directo. pero ha habido informes de la OEA donde han
usado la palabra fraude, esta vez no se ha utilizado la palabra fraude, se han Anomalías. dado anomalías. ¿Y qué era anomalía para los de la OEA, por ejemplo? De que en la ciudad aparecían 70, vamos a hacer ejemplos, ¿no? Rápidos, prácticos, que aparecían 100 votos de 100 votos en una mesa para comunidad ciudadana, aparecían, digamos, 75 y 25 en socialismo. En otra mesa 70, 30, en otra mesa, no sé, 80, 20, ¿no? Siempre ganando en la ciudad, en las ciudades capitales o en el área metropolitana, comunidad ciudadana. Pero en el campo, que es el voto duro del movimiento al socialismo, históricamente eso lo conocemos, ¿cómo era la situación? De 100 votos, 98, 97, y solo 3, 2 votos. ¿Ya? Y para ellos esa ha sido la anomalía. Una anomalía que para nosotros es una realidad histórica. No, ¿No es cierto? bueno, no tengo opinión formada para contrarrestarte, para dar una refutación, pero la OEA fue clara, ha mostrado también, mucho ha tenido que ver que a las 8 de la noche se haya parado el sistema de conteo rápido. Creo que eso también encendió la susceptibilidad del boliviano. Sí, ahí sí, te voy a dar la razón. Entonces, han sido en acontecimientos que han culminado con un 10 de noviembre. ¿Por qué pasaba si a las 8 de la noche el conteo rápido seguía hasta la mañana? Probablemente no habría esta discusión. Pero se había garantizado al 70% el tren, por si acaso, ¿no? Claro, pero O igual sea, el punto es que se paró. Todos los candidatos era al 70 y más bien se les dio al 80, pero se cortó. O sea, y se tenía que cortar en el 70, pero avanzó Claro, pero un previo aviso, la gente estaba enloquecida. Es que también el boliviano se ha llegado a cansar, y creo que se ha llegado a cansar como se cansó en 2005 del típico político de corbata. Y creo que ese cansancio ha hecho que Evo Morales gane en 2005 y que comience a gobernar a partir de 2006. Porque al final el boliviano llegó a cansarse. No sé qué pasará ahora. Yo creo que el año pasado también se cansó de lo que eligió en 2005. Ahora mismo, pasando ya esta dicotomía del fraude, si es que llegara a ganar el MAS, ¿con qué partido, en tu opinión, lo ves más gobernable a este país? ¿Qué partido podría coadyuvar para que no entremos a una crisis o a un caos civil? Sabes que el objetivo de todo esto, yo creo, hermano, que más que tener veedores, hubiera sido bueno tener garantes. Y ahí se despejaba cualquier tipo de susceptibilidad, pero cualquier tipo de susceptibilidad. Tenemos miles y miles de depurados, y son depurados en poblaciones bien selectivas. La mayoría de los depurados son en mesas donde ha ganado el movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué te da a entender eso? Y muchas veces son depurados injustificadamente. No sé cómo se estará moviendo la Dirección Nacional del MAS y PSP en ese sentido. Ahora lo vemos a Salvador Romero cenando con Carlos Mesa. Es un indicio, pero... A ver, es un indicio de... ¿Correcto, hermano, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral esté con Carlos Mesa, con un candidato cenando? Pero hay que ver también en qué contexto fue la foto. No fue cuando era formalmente presidente del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente genera susceptibilidad y debe generar susceptibilidad a las filas del MAS, pero no sé si es indicio suficiente para convertirse en una prueba de un posterior fraude. No te digo prueba, pero te digo que éticamente no es correcto. Pero hay que ver el contexto de la foto. ¿Fue cuando ya era presidente del Tribunal Supremo Electoral? Claro que sí, la foto es reciente. Porque vi fotos anteriores. No, la foto es reciente. Eso sí te lo puedo asegurar, la foto es reciente. Es reciente. ¿Y qué pasa si ganaría Fernando Camacho? A fe de hombre, si gana Fernando Camacho, yo me voy de Bolivia. Pero no habría fraude. Mega fraude. ¿Por qué? No, eso ya es una utopía, ¿no? Que Luis Fernando Camacho gane. ¿Pero qué pasaría si gana Luis Fernando Camacho? ¿Sería fraude también? Sí, obviamente que sí. ¿Por qué sería fraude? Porque es que no tienen según las encuestas, o sea, las encuestas son indicadores. Mira, por ejemplo, tienes un 7% que está flotando. Bien. Y es yo creo que está más ahorita. En el 20, yo creo que está más. Según Fundación Jubileo. Yo creo que está más. Apreciación mía puede ser, pero yo creo que le está quitando puntos a Carlos Mesa. En este momento. ¿Dónde está lo de Juntos? Yo creo que de ese 7%,
Mi cálculo a grandes rasgos, yo creo que un 3% se ha ido a Luis Fernando Camacho, un 3% se ha ido a Mesa y un 1% se ha ido al movimiento al socialismo. ¿Por qué al movimiento al socialismo? Porque hay mucha gente seguramente que ha estado molesta con el mismo tema de Yanine Áñez y que ahora ahora dicen, no, aquí con los masistas, ellos nos garantizan estabilidad económica. Habrán tenido sus desaciertos, evidentemente. A lo largo de los años, todos los gobiernos sufren de desgaste. Claro, se cometen errores, eso es Todos evitable. sufren de desgaste, ¿no? Y Pero, Luis Camacho no, es imposible que pueda ganar. ¿pero qué pasaría? Estamos viendo escenarios postelectorales Ya, que a ver. son hipótesis. ¿Sería fraude igual? En si el Luis hipotético Fernando Camacho- caso de que gane Luis Fernando Camacho, lo convierte a él en presidente, ¿no?, constitucional del Estado plurinacional y en comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Te apuesto que lo primero que haría, conociéndolo a Luis Fernando Camacho, que no se parece, tal vez tiene algún rasgo consanguíneo, mental o algo con ¿Banzer? porque tienen la misma forma de pensar y todo eso. Yo creo que militariza Bolivia, va a haber un montón de perseguidos políticos, principalmente hasta yo pienso que voy a tener que irme exiliado de mi patria. ¿Y qué porque yo he pasaría sido si gana el MAS? Si gana el MAS, yo creo que se va a garantizar los derechos a todas las personas. ¿No hay perseguidos políticos? No, yo creo que te vienen con las falsas consignas de que vivir en un estado plurinacional no te garantiza tus derechos y que si vives en un estado republicano, si Bolivia es república, sí te garantizan los derechos constitucionales. Te vienen con esta falsa consigna. Y yo Si creo gana que el MAS, Luis Fernando Camacho seguiría en Bolivia. No lo van a hacer ningún proceso. él dice que se queda, ¿no? Y es que el error garrafal del MAS sería que siendo gobierno empiece a hacer todo lo que ha criticado este año de gobierno, que haya perseguidos políticos. ¿Tienes garantía que no lo va a hacer? ¿Perdón? ¿Tienes garantía que no lo va a hacer? Yo creo que sí. Las mismas organizaciones sociales, justamente por la coordinación que yo tengo con ellas, ¿no es cierto?, van con esa idea de que se tiene que respetar, de que la clase media, la clase alta en Bolivia, la burguesía boliviana, es boliviana, vive aquí. Perfecto. Han nacido en este. Entonces es una población y este es su país. Y por mucho de que podamos ser, no estemos de acuerdo en muchas ideas, hermano, y de repente hasta haya un cierto tin de odio entre ambos, yo creo que, hermano, se debe respetar y se tiene que tener la idea clara de que son bolivianos. Perfecto. Y este es maravilloso. Así como nosotros nos consideramos bolivianos, ellos también. Eso, exacto. ¿No es cierto? Pero hay algunas personas, escúchame esto, Santiago, hay algunas personas que evidentemente tienen que ser responsables por los actos que han sucedido el año pasado, por las masacres que ha habido de los hermanos cocaleros en el puente Guayculi, en Sacaba, y lo propio de la gente que asesinada en Sencata. Tienen que haber responsables. Y se tiene que hacer, pero una investigación transparente. Caiga quien caiga, hermano, pero tiene que haber responsables. Parafraseaste a Yanine Áñez. Es responsable Caiga porque quien caiga. es jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ella es comandante jefe de las Fuerzas Armadas. No solamente Yanine Áñez, yo creo que tal vez no tanto por el tema de las masacres, porque yo creo que más involucrados debe estar ministro de gobierno, que tiene un muy limitado entender, ¿no?, en lo que realmente significó manejar un ministerio de Yo creo gobierno. que ese ministro fue más de venganza porque las primeras declaraciones como ministro era: no, me quemaron mi negocio me quemaron mi negocio en Villa Tunari, persiguieron a mis familias, tuvieron que esconderse. ¿Dónde está Quintana? Que para mí fue una autoridad muy pésima, muy pobre, me dio vergüenza ajena. Cómo se notaba que desde el principio no asumía el cargo por responsabilidad, sino asumía el cargo con sed de venganza. Y eso tenía muy pocas luces. En el movimiento al socialismo no tiene que existir eso, hermano. El futuro presidente tiene que garantizar los derechos constitucionales y los derechos que principalmente nosotros hemos criticado tanto que se vulneran los derechos humanos. No, el próximo el próximo presidente tiene que garantizar los derechos humanos, los derechos constitucionales de las personas. Perfecto, y aquí quiero mencionarte lo siguiente. Luis Arce Catacora dice: un impuesto contra las riquezas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque los que más tienen
tienen que pagar los ¿Pero impuestos. por qué? Hemos por una mejor distribución de la No, riqueza en pero Bolivia. ¿por qué si esa persona puede ser rico ya sea por trabajo arduo, por herencia, pero no tiene la culpa de que haya nacido, se haya hecho rico, sino es la ¿Y consecuencia de por qué les distintos entonces, acontecimientos? ¿Por y qué por qué tendría se que les ha pagar perdonado a los impuestos por el simple hecho de ser rico? por, bueno, entonces vamos a un contexto más, a ver, más práctico, para no herir sensibilidades de ningún lado. A las grandes fortunas en Bolivia, a todos, yo creo que se les tiene que hacer una investigación ¿Ya? de ver si La UIF se realmente puede la encargar de eso. persona cumple con todos sus impuestos, ¿no es cierto? Que tiene todo realmente bien establecido, legalmente establecido en el país, que no ha estado como Luis Fernando involucrado en el tema de los Panama Papers, lo propio que ha estado Branco Marinko, ¿no es cierto? Que no sé cómo se habrá comprado, habría que investigar cómo se ha comprado semejante terreno que incluso tiene lagunas dentro de lo que es su propiedad, donde por si acaso a los indígenas del lugar no se les deja ni sacar agua de una laguna que milenariamente les pertenece a No ellos, tengo ¿me entiendes? conocimiento de ese dato, pero vaya, Esas si cosas es son las así, que criticamos, hermano. Y yo te voy a decir algo en este sentido. Y muchos dicen, no, los nacionalistas, el nacionalismo es la mejor forma de gobernar, te dicen. Ni socialistas, ni comunistas, ni liberales, nacionalistas, te dicen. Y te hablan mucho que los militares son nacionalistas, porque para los nacionalistas solo existe un país, ¿no? No puede hablar de Estado plurinacional. Pero desde esa posición nacionalista, como boliviano que soy, como boliviano amante y querendor de la comida, de la música, de la tradición, de la ropa, porque en cada uno desde hace muchos años atrás, en cada una de mis salidas a fiestas, calles, todo lo que quieras, paseos y demás, siempre llevo algo autóctono, porque yo amo esta tierra, amo y quiero mucho esta tierra. Y desde esa posición me parece sumamente justo que refugiados políticos, en este caso que pertenecen de una comunidad croata, ¿no es cierto?, que ahora están cargos de ministros, viceministros, ya, y que a Bolivia han llegado en calidad de refugiados, hermano, se hayan apropiado de tierras, tengan ahora esa, como lo hace Arturo Murillo, ¿no? Ese poder que le da el mismo hecho de ser ministro de gobierno para abusar a los indígenas, para haber cometido masacres y demás. Bolivia para los bolivianos, hermano. Bolivia para los bolivianos. Pero, Para, ¿y si son hijos de croatas y nacieron técnicamente en Bolivia? no son bolivianos, ¿Por qué no? no, hermano. Bajo No, la luz del derecho y bajo la luz de la constitución política del Estado serían bolivianos. les Yo soy albergará, Ius sanguini. pero bajo la lógica de vida, hermano, ya, incluso bajo la lógica de nuestra pacha, de nuestra tierra y de nuestra cosmovisión, no son bolivianos. ¿Por qué? Porque no llevan, no tienen sangre de bolivianos uno. Pero te digo, los hijos de los croatas. Ya pueden ser croatas que vinieron a refugiarse, evidentemente, pero concibieron hijos en tierras bolivianas. Ellos son bolivianos. El ser boliviano yo creo que no simplemente se limita a haber nacido en Bolivia. Yo creo que el hecho de ser boliviano significa también pensar como boliviano. ¿Y cómo piensa el boliviano? Querer tu cultura, querer tu música, Ya. apreciar y respetar al indígena y al campesino boliviano que es originario de esta tierra. Ya. Mentira. Porque ellos es como un visitar, hermano. Aquí también quería preguntarte hace un momento, ¿de qué campesino estamos hablando? ¿Solamente el occidente cuenta? ¿Dónde está el oriente? No, hay campesinos en el oriente boliviano, por eso te hacía referencia a que ha hecho Branko Marinkovic, creo que esa concesión de tierra se la dio Hugo Banzer Suárez. Porque hay que recordar que Hugo Banzer Suárez pertenecía a un movimiento fascista, ¿no es cierto? Que incluso tenía nexos con los ex militares de Adolfo Hitler en Alemania, tenía nexos. Lo propio, todos esos refugiados políticos croatas que llegan, el abuelo de Branko Marinkovic, por si acaso, era militar croata de un grupo fascista, ¿no es cierto?, que eran afines a Hitler en Croacia y que cometen crímenes de lesa humanidad, tortura y demás, y por eso tienen que salir exiliados. Y ahí es donde te digo, no sé cómo les han dado esas tierras que eran de los indígenas originarios, porque en el oriente hay indígenas, hay mosquitos, guaraníes y demás, existen. No se les deja tocar el agua de una laguna que milenariamente
es de ellos. Branko Marinkovic ha cercado la laguna, no tengo ahorita el nombre exacto, ¿ya? Sería interesante Pero que nos des el dato, hermano. sí, Es interesante sí, lo que te lo nos voy a dices. brindar. Hay Y no se les ejercicio de deja, tu libertad. no se les deja sacar agua, ni gente que se les sacaba balazos a los indígenas. Entonces en el oriente boliviano también se han vulnerado a los indígenas. Hay indígenas originarios de esta tierra, no solamente en el occidente boliviano. En el occidente boliviano es donde de repente están más organizados, pero en el oriente boliviano también existe. La mayoría de los indígenas del oriente, originarios del oriente boliviano, obviamente salen a Santa Cruz y demás, pero ya los tildan de collas y demás, ¿me entiendes? Pero en realidad ellos dicen, no, yo he nacido aquí, mis abuelos son de provincia, vengo de tal lado, hablo guaraní, yo no hablo aymara, no hablo quechua, decía uno. Me dicen colla, me han pegado, pero yo no soy colla, yo soy de aquí de Santa Cruz, dice, hablo guaraní, dice. Mis abuelos hablan guaraní, mis bisabuelos hablaban guaraní, soy de esta tierra, dice. Esa es la idea, ¿no? Entonces se vulnera constantemente los derechos y los que hacen eso justamente son los que están alegados a los partidos tradicionalmente neoliberales en Bolivia. Eso es lo que ocasionaría Luis Fernando en el contexto de ganar, ¿no es cierto? Eso es lo que haría. Yo creo que no habría... Se agarra de Marco Pumari, hermano, pero no sé, Marco Pumari no es querido en Potosí, para nada. No tiene arrastre en Potosí. Demasiado. Y eso ha sido a causa de su irresponsabilidad política, ¿no? Las aduanas. ¿Perdón? Las aduanas. Las aduanas, los 250.000, esa inmadurez política de estarse grabando y demás, porque hay que hacer algo, hay que ser sinceros en esto. La política tiene que tener de la mano mucha experiencia. Si no, fíjate nomás a Carlos de Mesa. Sabe cuando tiene que callarse, ¿ya? Y habla cuando tiene que hablar. Es un viejo político, pero justamente por el hecho que lo hace viejo político, sabe, hermano, la política. Luis Fernando Camacho no es un viejo político, ¿no es cierto? Y ahí es donde han tenido eso. Porque yo creo que si no hubiera habido ni el tema de las aduanas, ni los 250.000, ni que se estén grabando, peleándose y ahora buenando, hubieran estado en una posición mucho mejor que Comunidad Ciudadana en este momento. Y yo creo que a eso le está apuntando Luis Fernando Camacho, ¿no? Y aparte que tiene un jefe de campaña que es Ronald McLean. ¿No es Walter Chávez? ¿Perdón? ¿No es Walter Chávez? En un principio era Ronald McLean, ¿no? En realidad todo el programa que hacen de campaña lo hace Ronald McLean. Sí. Ya después deja McLean esto y Chávez simplemente está haciendo lo que McLean ya había dejado. Entonces, ¿confirmas que es Walter Chávez o tienes información que es Walter Chávez? No, el que yo tenía entendido es Ronald McLean, ¿no? El que salió y todo eso. Ahora que Walter Chávez lo esté ejecutando, o sea, colaborador cercano, o sea, el nuevo jefe de campaña, de repente sí, ¿no? De repente sí. Y yo creo que Luis Fernando Camacho está apuntando justamente a eso, ¿no? A recuperar esa población, porque antes, tú sabes, el año pasado en noviembre, Pumari Camacho a la presidencia se hablaba, en todo lado, ¿no? Incluso para nosotros que somos militantes del movimiento al socialismo, en reuniones decíamos, tal vez al año él va a ser nuestro principal rival, ¿no? Pero bueno, errores políticos que ha ido cometiendo y ahí está, tratando de llegar al 10, 15. Entonces, bajo esa lógica, no sería tan utópico. No sería tan utópico, pero sería muy lejana la posibilidad, ¿no? Bueno. O sea, en un contexto real, hablando en un contexto serio, ¿no? Difícilmente. Y en realidad todos los que participan pueden ser presidentes, ¿no? Eso sí, esperemos que Tuto con menor probabilidad. Con menor probabilidad, pero sí, algunos. Sí. Tuto para mí es no sé, no. A mí su programa de gobierno me convence, siéndote sincero. No tuve la oportunidad de revisarlo por completo, sí, pero sí vi. Es bien pertinente, por ejemplo, por cambiar el tema de los impuestos, ¿no? La nueva forma de tributar en el país me llamaba mucho la atención. El tema de la industrialización que él propone, de repente pueden ser buenas, me parece bien. Por eso es pertinente para el momento,
para quizá dar un salto a futuro, a un nuevo sistema, una nueva ideología. Pero, por ejemplo, yo en este momento mi candidato es Tuto. Aunque no sume, prefiero votar por Tuto que votar por Carlos Mesa, que para mí es un futuro negro también, con Carlos Mesa. Sí, es incierto. Tienes razón, hermano. Para mí Tuto es mi candidato. Ahora, si se baja Tuto, pues ni modo, votar nulo. Pero tú te manejas con... ¿Sabes qué? Ahora me dejas entender, me dejas algo muy claro, hermano. Y yo creo que muchas de las personas que de repente van a escuchar este diálogo que estamos teniendo y sobre todo este punto que acabas de mencionar, en un contexto político, cuando estás cerca de las elecciones, a la población se la convence no con demagogia política ni con falsas promesas y demás, sino cuando tú muestras un plan de gobierno y muestras cosas que realmente pueden ser positivas para el país, ¿no es cierto? Y tú en este momento lo estás asimilando de esa forma y dices, bueno, él no va a ganar, pero me gusta su plan de gobierno, pero no es que no va a ganar, es muy difícil de que gane, ¿no? Porque todo puede pasar, es muy difícil de que gane, me gusta su plan de gobierno, voy a votar. Esa es la democracia. Sí. Y yo creo que Tuto es uno de los... hace todo perfectamente bien, porque tiene un muy buen plan de gobierno, hasta donde he leído, he debido ver la parte económica. Unos 25% del 100 de su plan de gobierno, ya, pero veía cosas muy interesantes. Pero el error de Tuto es hacer lo que están teniendo un plan de gobierno tan bueno, comete el mismo error que está haciendo Luis Fernando Camacho, Comunidad Ciudadana y Yanine Áñez en Comunidad Ciudadana en menor grado. ¿Cuál es el plan de gobierno de Luis Fernando Camacho, de Yanine Áñez? ¿Cuál era, hermano? Su único plan de gobierno, su discurso era, su propuesta, nunca más el MAS, sí. Y Evo Morales a la cárcel. Hermano, eso no es una propuesta. Los bolivianos no quieren escuchar eso. Hay algunos que sí. Creo que hay algunos que sí, y justamente ya... Pero serán pues los grupos más radicales, hermano. Tal vez no sé si viste el challenge de Luis Fernando declinar tu candidatura en Facebook. Hermano, eso debe ser... ¿Sabes quién lo impulsan? Yo reviso las redes y no les tengo miedo, hermano. Lo voy a decir expresamente aquí en los de Resistencia Juvenil Cochales son los únicos tontos que empiezan a publicar ese tipo de cosas. Pero están declinando a Luis Fernando Camacho. Ellos son los que aplauden ese tipo de cosas, hermano. Yo creo que esos grupos radicales, hermano, fascistas que existen, justamente son, que tienen, incluso algunos compas pititas que solo se manejan, en un limitado entender, se manejan simplemente por el sensacionalismo político. Sí, el Evo no va a volver, hay que votar por el que dice que no vuelve. O sea, hermano, eso no es responsabilidad con el país. Es cierto. Una persona, al ir a emitir un voto, tiene que ser muy responsable y muy serio. Si todas las personas, hermano, nos sentaríamos en nuestras casas, agarraríamos el plan de gobierno, por lo menos del candidato que nos simpatiza, haríamos un desglose y un resumen bien, sería otro cantar de país. Otro, hermano. Otro. Pero, o sea, yo veo Yanine Áñez, ni el Evo a Bolivia, ni el MAS al gobierno, nunca más. Eso no es una propuesta. Eso no es una propuesta. Por eso te decía que a veces Tuto cae en esa lógica, porque te habla de que se estrella contra Luis Arce, ¿no? Que se ha farrado los recursos, que ha despilfarrado la economía. Obviamente, es no sé si llamarle guerra sucia. Hay algunos indicios también que ameritan que se le pueda denominar así a Luis Arce Catacora. Yo reconozco que ha hecho tareas interesantes, por ejemplo, el tipo de cambio fijo es algo que debemos replantear, que se debe quedar, pero debemos fortalecer más. No sé si quizá bajando los impuestos, pero debemos replantear eso, debemos darle más fuerza. Pero también hay otras cosas que inclusive a mí me molestaron, por ejemplo, la construcción del Museo en Orinoca, creo que era innecesario. Y otras cosas de ese estilo que quizá a más de un boliviano le llegó a molestar. Pero con lo que dices bien, cuando, por ejemplo, en Facebook te mencionaba, había un challenge que decía Luis Fernando, declina tu candidatura. Y muchas personas están diciendo, sí, declina, pero para mí eso no es libertad, ni tampoco es democracia, porque es que ahí está el punto. Está haciendo en contra del MAS o está haciendo porque quiere un programa de gobierno a 5 años. Yo quiero el programa de gobierno de Tuto porque a mí me agrada, porque me representa,
tienen una idea que creo que es pertinente, como tal vez tú también tienes la idea de que el programa de gobierno del MAS te representa, tiene cosas que son interesantes, pero las otras personas están votando más porque no tenemos que sacar a Evo, tenemos que sacar al MAS como sea. Y mira, aquí yo creo que, volviendo a Nietzsche, se ha creado un resentimiento, se han vuelto a replantear los valores, y muchos piensan erróneamente que la democracia solo está en el Tribunal Supremo Electoral, pero la democracia es una forma de vida. Y me alegra haber tenido este episodio, que lo quería hacer hace mucho tiempo, porque mira, tú estás inclinado al MAS y a la izquierda. Yo no estoy a favor del MAS, tengo más inclinación y tinte de liberal libertario, al mismo tiempo reconozco al pluralismo, y mi candidato es Tuto, pero estamos de alguna forma compartiendo ideas. Pero eso ahora se ha perdido. Se ha perdido, creo que de ambos bandos. Un pitita que vaya a hablar con el MAS, pues van a terminar a los gritos. Y como tal vez alguien radical del MAS hablar con un pitita, va a suceder lo mismo, hermano. Y yo creo que así Bolivia no va a prosperar. Y debemos replantear muchas cosas. Dentro del replanteamiento que tú mencionas, nosotros básicamente, ahí es donde te decía, la coordinación que tengo con las organizaciones sociales es justamente en hacerles entender lo siguiente, o en que comprendan lo siguiente: que la derecha en Bolivia es una población que tiene y se le garantiza sus derechos, se le tiene que garantizar sus derechos, y existen, no los puedes borrar del mapa, tienes que empezar a convivir con ellos. Por algo nos llamamos Estado plurinacional. Coexistencia de opuestos. Exacto, tenemos que. Dentro de eso, obviamente, hay que, se les hace entender, ¿no? Se les habla de que hay que entrar en un contexto de debate, sin necesidad de violencia, sin necesidad de palos, sin necesidad de piedras, de insultos y demás. En este momento, hermano querido, dime, militantes del MAS, te digo, así con bandera, gorra, o con poleras, dime si has visto algún militante del MAS, ¿no?, flameando la bandera del MAS, lanzando piedras a caravanas de algunos de los candidatos de derecha. Hasta el momento no vi, pero sí antes de las elecciones. No vas a ver. Los bloqueos sí fueron intensos y creo que eso tampoco fue correcto. Todos los bloqueos no son de masistas, por si acaso, hermano. Se les hace referencia a no, los masistas son, no todos los. Hay algún, bueno, no sé si es infiltración o si es una estrategia, pero se ha visto banderas también, y pues han ido ha habido infiltrados, ¿no? ¿Y cuál era el reclamo? Que las elecciones sean el 17 de octubre. Por ende, quienes estaban reclamando bajo esa línea era Luis Arce Catacora, y te da a entender que ese grupo era afín al MAS. Pero, hermanos, que mira, a ver, para terminar el otro punto, no has visto ni vas a ver, hermano, porque las organizaciones sociales mantienen esa idea de respeto. Imagínate, los del Comité Cívico Pro Santa Cruz han tildado de bestias salvajes, etcétera, ¿no ven? De todo, de bestias salvajes, ignorantes y demás. Pero resulta que las bestias, ignorantes y demás no cometen ese tipo de actos vandálicos, hermano, de violencia. Y no lo van a hacer. Hace un momento veía una noticia de un atentado entre Comunidad Ciudadana y el MAS. No sé si tienes más información al respecto. No tengo idea, hermano querido. Hasta las 3 de la tarde que comencé la reunión contigo, desconectado total. Sí, aparentemente habían agredido a alguien de Comunidad Ciudadana por parte del MAS. Pero hay que ver, yo creo que también el principio de no agresión no significa que reacciones. Si es que alguien comienza a agredirte, pues te defiendes. Te tienes que defender, y parte de la filosofía que estoy es no agredir, pero si te comienzan, pues de alguna forma tienes que defenderte. Hay que ver eso muy bien. Por ejemplo, yo no compartí si tú viste cómo en Santa Cruz, creo que fue, estaban caravanas del MAS y les tiran con agua. Eso, les han tirado agua, les han tirado con piedras, es que hay muchas cosas ahí que hay que cambiar, y yo creo que de ambos bandos tiene que haber oportunidad del diálogo. No sé si viste la entrevista de María Galindo con David Choquehuanca, que tocaron cosas chistosas, otras interesantes, pero sí, me quedo con que David Choquehuanca trata de ver esa voluntad del diálogo. No sé si es un discurso y retórica política, pero yo creo que por ahí podemos comenzar.
y esperemos que pase lo que pase sea lo mejor para Bolivia. Ante todo, creo que Bolivia debe prevalecer, no sé si opinas lo mismo, pero pase lo que pase, que debe ser lo mejor para Bolivia. Ya debemos dejar de... Y con eso concluyo y podemos ya ir concluyendo. Yo creo que hay algo que debemos dejar pasar. Y es el resentimiento y lo que pasó anteriormente, porque es imposible negar que hubo discriminación, que a causa de eso hubo violencia, pero también debemos llegar a comprender, y no sé cómo lo ven las organizaciones sociales, que eso pasó ayer. Ya no nos persigue, y ya no nos debe perseguir, y es a partir de ahora, y es a partir de ahora hacia adelante, que debemos cambiar esa perspectiva y debemos mejorar, pero ya no mirando hacia atrás. Lo que haya pasado en 2003, lo que haya pasado en el 90, lo que haya pasado en el 70, ya no nos tiene que perseguir, y es ahí que creo donde podemos formar la Bolivia que siempre ha estado. No sé si compartes lo mismo. Yo creo que Almaraz, Carlos Montenegro son autores que debemos tratar de verlos. Nacionalismo y coloniaje nos puede mostrar un poco de cómo han sido las realidades. El mismo García Linera en sus textos nos muestran cómo es la realidad, pero yo creo que aquí ya hay algo que recriminaba a Evo Morales, y vamos a concluir con ese punto, que ha tocado esa herida, y al tocar esa herida ha habido resentimiento. No sé si conoces este término, es un libro de García Linera que a mí me llama la atención mucho: potencia plebeya. Y esa potencia se ha consumido de esos ideales, que para mí eran ideales y un discurso de resentimiento. Yo creo que hay algo que quizá debemos partir, no todos podemos lograrlo, pero es tratar de perdonar. Y quizá ahí es donde tratemos de buscar a la Bolivia que queremos. Y concluyo con esa pregunta: ¿para ti qué es Evo Morales, o quién fue Evo Morales? Evo Morales es líder histórico, indiscutible, el equivalente al Che Guevara, el equivalente a Pepe Mujica, equivalente a Hugo Chávez en Sudamérica, sin duda alguna. Evo Morales es el líder indiscutible de los indígenas, ¿no es cierto? De las organizaciones sociales, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Es un símbolo a nivel mundial. Para ti, ¿qué es? Porque tuve la oportunidad de, en 2016, finales del 2016, principios del 2017, de viajar a China. Posteriormente me trasladé a Croacia, Serbia, una pequeña vuelta, y me preguntan: ¿qué eres? Me decían. Bolivia, les decía. ¡Oh, Evo Morales!, decía. Evo Morales. Entonces, la imagen de Evo Morales, y por todas las reivindicaciones que consiguió para las organizaciones sociales y para todas las personas que son afines a la izquierda o representan la revolución, ha crecido a nivel mundial. Eso es para mí Evo Morales, líder indiscutible, sin duda alguna. No sé si volverá pronto, no sé si de repente, porque yo creo que tampoco yo no lo veo muy necesario de que vuelva inmediatamente, ¿no? Porque creo que también en Argentina está fortaleciendo allá a muchos miles de inmigrantes bolivianos que tenemos en Argentina, ¿no es cierto? Y a mí me gusta ver que esté en contacto con ellos, que esté en coordinación con ellos. Para ti, ¿quién es Evo Morales? Pero me hablaste del personaje, pero ¿qué significa para ti? Para mí es un líder, es mi líder, es un líder, es mi líder, sí. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. En este momento, obviamente, nuestro candidato es Luis Arce Catacora, pero para mí, en lo personal, mi líder es Evo Morales. Él es el que ha sido, pues, el precursor de todo esto que tenemos ahora mismo. Él ha sido el que ha tenido la capacidad de organizar a nivel nacional a las organizaciones. Ya. Y voy a compartir contigo, para mí, quién es Evo Morales. Claro y sí. Para mí Evo Morales es un ser humano que se ha perdido. Me baso esto con una vez tuve la oportunidad de hablar con Rafael Puente. Escuché mucho al gran Filemón Escobar, que aun siendo de izquierda
y es una doctrina que no comparto, pero me gustó mucho cómo daba el enfoque. Pero él mismo reconocía Evo Morales en algún momento no fue y no siguió siendo esa persona del inicio. Y yo también creo que ver el discurso de Evo Morales en el 2006 y verlo después no fue la misma persona. Y no sé si el poder le ha consumido, no tengo evidencia, tampoco puedo dar una afirmación o aseveración, pero para mí es un ser humano que se ha perdido, que ha sido un símbolo como tú lo dices, pero también en algún punto ha hecho, yo creo que también como ha contribuido al país, también le ha hecho daño, y le ha hecho daño con ese discurso que te mencionaba. Pero al final yo creo que fuera de Evo Morales, fuera de Víctor Paz Estensoro, fuera del gran mariscal de Santa Cruz, Bolivia siempre va a prevalecer sin importar la persona. El boliviano para mí es alguien beligerante. Escuchaba muy erróneamente, Bolivia va a ser igual que Venezuela, no sé si tú también. Yo decía imposible, nunca lo va a hacer, porque el venezolano a su modo, pero no es como el boliviano es alguien beligerante, es alguien contestatario, es alguien que no se va a aguantar cualquier cosa. En ese sentido yo sé que el boliviano siempre va a estar en la reivindicación, siempre va a estar al ojo al charque y siempre va a buscar por consecuencia lo mejor. Tú sabes, dime, hermano, estimado, por qué ¿viste los monolitos, los que están en el templo de Calasasaya, los antiguos? sí. Si te vas a dar cuenta, los monolitos tienen, voy a girar un poquito la cámara, tienen así, la mano derecha en el pecho y la otra mano aquí en el corazón. Sí. Y están así. Sí. Porque nuestros ancestros vivían así, hermano. En el Abya Yala se vivía así, en paz, con el corazón y aquí, con lo que da vida. Así se vivía. Tú verás cómo marchaban hace 50 años atrás nuestros indígenas. Marchaban con las dos manos. ¿No es cierto? En estos 14 años hemos cambiado la situación. Ahora estamos aquí. Ha bajado una mano. Al corazón ha bajado. Y se ha quedado todavía a la izquierda. Y eso no es algo que yo me estoy inventando. Esto es algo que viene de ustedes. Ese puño arriba, que para muchos es de Europa y demás, no. Ese puño arriba es de nuestros ancestros. Es la lucha de nuestros. Antes sí, como te digo. Ha bajado ahora un brazo. ¿Ya? Y estamos aquí, con el corazón, pero firmes. Atentos ante cualquier situación. Esperemos celebrar una fiesta democrática. Esperemos unas elecciones justas, libres, transparentes, que gane realmente el pueblo boliviano, la voluntad del pueblo boliviano, que cuando se conforme la Asamblea Legislativa Plurinacional, más que peleas internas dentro de la Asamblea, tratemos todos de hacer política, porque el próximo partido que ingrese, el próximo presidente, no va a tener 2/3 de la Asamblea. Va a tener que aprender a hacer política. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el enfoque, ¿no es cierto? Ahí, trabajar y coordinar con Bolivia, más allá de la visión política o filosofía política, inclinación, gustos que tenga cada uno de nosotros, ¿no? El bienestar está en nuestro Estado plurinacional. Y el próximo gobierno, y ojalá podamos tener una charla para hablar de este tema, hermano, el próximo gobierno ojalá convierta el viceministerio de descolonización en un ministerio de colonización. Porque nosotros tenemos que empezar a creer y entender más la cultura de nuestros ancestros, lo maravillosos que han sido nuestros imperios, nuestra cultura y lo ricos que hemos sido antiguamente. Ese conocimiento debería ser libre o tiene que ser impuesto. Libre, pero también se le tiene que dar a las personas las herramientas. Es fácil ahorita ver libros de historia y sabemos más quién era, como te digo, no sé, Marco Antonio, Julio César, Ragnar Lodbrok, o sea, conocemos más de Europa, ¿no? Pero de aquí, ¿quién era Manco Inca? ¿Quién era Tupac Yupanqui? ¿Quiénes eran los 7 incas de Vilcabamba? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué era Tiahuanaco? ¿Qué era la cultura Urus? La cultura Uru, en lo personal, no sé si viste mi estado, pero retomo mucho
Para mí el principio CIS es ante todo algo que me ayuda a el constructo de filosofía que estoy teniendo, en la búsqueda del conocimiento. Y es interesante lo que mencionas. Esperemos que pase lo que pase sea lo mejor para Bolivia. Ante todo, me gustó hablar contigo y yo creo que esta es la muestra de que aunque tú seas de izquierda y quizá tú me puedas dar el denominativo de neoliberal o de derecha, anticipo que tengo inclinación con el liberalismo libertario, pero respeto y me encanta el pluralismo. Muchas gracias. Hemos tenido una charla muy bonita, espero que a los oyentes les haya gustado y ante todo, más allá de la izquierda y de la derecha, del MAS, de Comunidad Ciudadana, ante todo está Bolivia. Y esperemos que el 18 de octubre ustedes elijan, no porque queramos sacar al MAS, no porque queramos sacar al Evo, ante todo elijamos porque queremos a una Bolivia más fuerte, porque estamos en un contexto difícil y esperemos que sea así, esperemos que poco a poco cambiemos esa idea. Es una Matrix que estamos viviendo ahora, una Matrix que sé que el patriotismo es bonito, pero también seamos prudentes y congruentes a la hora de hablar de democracia, a la hora de hablar de nuestro país, que hemos sido bendecidos con Bolivia. Exacto. Bolivia es rica, hermano. Bolivia es muy rica. Jayaya, hermano querido. Un gusto, mi hermano, que viva Bolivia y ante todo Bolivia debe prevalecer. Espero que este sea el primer episodio de muchos y te deseo éxito. Espero que junto con las organizaciones sociales les vaya muy bien y pues veamos qué pasa después del 18 de octubre. Estoy seguro, esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida así, ni a vos ni a mí, bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos el instinto es natural, nos convertimos en parásitos, por no pensar en los demás, no somos más que miserables seres problemáticos, automáticos. Por favor, sácame de este infierno, que ya no tengo salvación. Por favor, que hay demasiado fuego, tiene que haber algo mejor. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta